Episodio 6. Un solo toque. 13 de mayo de 2016. La calidez de su tacto se extendió como un reguero de pólvora. Floreció en el punto de contacto en la parte superior de su brazo, se deslizó hasta las puntas de sus dedos, envolvió todo su brazo hasta que sintió un hormigueo. Se lo frotó, inquieta por la sensación, conteniendo ansiosamente la respiración como si ese minúsculo toque hubiera iniciado una oscura cuenta regresiva hacia la catástrofe. Muy pocas personas la habían tocado desde su rescate, tan pocas que podía contarlas con una mano. Su nuevo médico y una enfermera, Kurenai, y sus ocasionales toques de manos en la mesa del comedor que le llevó semanas tolerar sin sobresaltarse. Y ahora, Naruto Uzumaki. Esta fue la segunda vez que la tocó, y no fue menos estremecedor que la primera vez, cuando su mano más grande se tragó la de ella y su fuerza aterradora la levantó sobre sus pies en el techo de la escuela. Tragó saliva, manoseando torpemente la tela almidonada de su falda, luchando en silencio por no desmoronarse ante algo tan pequeño, tan intrascendente, tan humano como el simple roce de otra persona. Todo en su interior se estremeció ante la posibilidad de otro episodio. Ya había tenido que lidiar con dos ese día, cada uno de esos vergonzosos momentos de debilidad que se posaban como rocas sobre sus esbeltos hombros. No tenía espacio para otro fracaso. Agarrando su falda con dedos húmedos y temblorosos, Hinata luchó contra el pánico inapropiado que se gestaba dentro del mosaico destrozado de su psique que lentamente se curaba. Ella podría manejar esto. Ella podría ser fuerte. Ella podría, al menos, fingir ser normal. Al fin y al cabo, esto era lo que ella quería, lo que ella pidió, ¿no? Una oportunidad de construir una nueva vida, de ponerse en la piel de una chica normal por una vez en su existencia menos que ideal. Si bien su primera escuela no había funcionado, no podía seguir cambiando de escuela con la esperanza de que las cosas mejoraran cuando el denominador común de todos sus fracasos era ella misma. Tomó la decisión de averiguar si podía encajar en este mundo, si podía encontrarle sentido y propósito para justificar seguir despertándose cada mañana. Tenía que recordar por qué estaba allí, aunque recordar era una fracción minúscula de la batalla y no era una base tan sólida sobre la cual pararse. Afortunadamente, en ese momento, a pesar de su vacilante determinación, tenía una última línea de defensa en forma de la pequeña pastilla blanca que había tomado en el baño minutos antes. Ya estaba sintiendo sus efectos calmantes en la atenuación de sus sentidos agudizados y la reducción agresiva y forzada de sus niveles de estrés que se disparaban y, en consecuencia, de su energía. El clonazepam le estaba dando la oportunidad de pensar en lugar de reaccionar como un perro callejero salvaje. Y si se dejaba consumir por sus emociones, estaría desperdiciando ese salvavidas. Ella tomó una respiración silenciosa y estabilizadora. Dejando a un lado su deseo de entrar en pánico, recurrió a las herramientas que había aprendido en la terapia, repitiendo los consejos de su cuidadora y buscando las esperanzas que había susurrado en privado para sí misma y que guardaba en su corazón. Se aferró a la fuente de información y se hizo una de las preguntas que le animaban a hacerse cuando se le presentaban oportunidades de reprogramar las respuestas predeterminadas de su cerebro basadas en el trauma. ¿Le había hecho daño el tacto? ¿Le puso los pelos de punta, por vergonzoso que fuera admitirlo? Sí. ¿Pero duele? No. Ella no estaba herida, tenía que reconocer esa realidad, procesar ese hecho innegable a pesar del malestar en su estómago y la sutil opresión en su pecho, y ese fue un paso en la dirección correcta, ¿no? Otro hito en su camino para comprender que no todas las caricias deben doler. Se lo repitió a sí misma, plantando desesperadamente la semilla del replanteamiento cognitivo tan profundamente como pudo antes de que su mente pudiera rechazarla. No me dolió. No estás herido, no tienes por qué tener miedo, esa es Tenten. Ella se sobresaltó, abriendo mucho los ojos hacia el adolescente que estaba a su lado, un adolescente completamente ajeno al colapso que había creado mientras exhalaba exasperación al ver la espalda de Tenten que se alejaba. Ella es una amiga mía, continuó, girando su mirada cerúlea en su dirección mientras Tenten desaparecía, es un poco entrometida a veces, pero es genial. Él le sonreía, atravesando su persistente ansiedad y el lento flujo de benzodiazepina que circulaba por su sangre. Ahora sentía un aleteo diferente en el pecho, un cosquilleo sutil en el vientre que siempre parecía activar un toque de rosa en sus mejillas. Él tenía un don para hacer eso. Retorciendo sus emociones de formas confusas con nada más que su resplandor soleado, creando otras nuevas que aún no había podido definir. Cuando no estaba al borde de un colapso psicológico, no era una sensación desagradable. En ese momento, fue otro estímulo externo de más.
SH, se detuvo, sintiendo la vergüenza en el fondo de su garganta mientras su coordinación cerebro-lengua fallaba. Ella estaba muy alterada. Se dio cuenta de que hoy estaban sucediendo demasiadas cosas a la vez. Las palabras ya eran bastante difíciles para ella, tratar de empujarlas hacia afuera de sus labios sin destrozarlas por completo era casi imposible con el episodio de esta tarde que le había encadenado la lengua al paladar. A pesar de su error, Naruto no parpadeó. No reaccionó. No respondió en absoluto a su vergonzoso tartamudeo. Su sonrisa amistosa no había desaparecido, y sus ojos le recordaban a Kurenai-san cuando tenía problemas para lograr que los mecanismos que controlaban el habla cooperaran. Paciente. No amenazante. Le produjo de nuevo esa extraña sensación en el estómago, envuelta en una ola de renovado nerviosismo. Lo intentó una segunda vez, cambiando su peso mientras enunciaba lenta y silenciosamente una respuesta educada. Ella parece realmente agradable. Se inclinó para escuchar sus palabras susurradas, invadiendo su espacio con el furioso remolino que era su presencia, despertando sus sentidos embotados por las drogas con su aroma terroso y soleado. La primera vez que hizo esto la congeló en su lugar, encerrándola en un extraño limbo de terror y fascinación impotente. Ahora, más de una semana después, su hábito de acortar la distancia entre ellos comenzaba a sentirse mucho menos amenazante. Más personal, como si estuvieran compartiendo un secreto. Ella pudo rastrear este cambio directamente hasta los últimos 10 días. Naruto Uzumaki se había convertido en una presencia constante a lo largo del día, entrelazando consistentemente su tiempo libre y sus actividades escolares programadas. Se reunían en el tejado cada vez que tenían un período de estudio para repasar las fórmulas y los principios del cálculo, y él le hablaba en los pasillos cuando la veía, incluso cuando estaba rodeado de sus amigos y compañeros de clase. A la hora del almuerzo, se sentaba frente a ella o le guardaba un asiento en una mesa vacía, y pasaba al menos la mitad de su período de almuerzo hablando con ella antes de volver a su mesa de amigos y, a veces, ni siquiera volvía. Aún no se había aclimatado del todo, pero, la presencia de Naruto estaba empezando a volverse cada vez más rutinaria para ella. ¿Alguien a quien esperaba ver con ilusión? Lo es, respondió él, atrayéndola nuevamente a la conversación, sonriendo tristemente mientras le ofrecía una advertencia familiar. Solo no te pongas en su lado malo, Datebayo. Dijo mucho eso sobre muchas de sus amigas, y sobre uno de sus amigos que a veces la miraba fijamente, Kiba Inuzuka. En un suspiro él las alababa y en el siguiente le advertía sobre sus temperamentos. Si bien no era la razón principal por la que no había actuado ante su oferta de conocer a sus amigos, Hinata no podía negar que la descripción de sus temperamentos explosivos era increíblemente desagradable. Incluso si eran amables la mayor parte del tiempo, una mina terrestre seguía siendo una mina terrestre, y ella era un detonante notorio de explosiones. Su vida diaria ya estaba llena de desafíos, y no quería tener más problemas. «La te burlaste», señaló, «¿no te pondría eso en su lado malo?» No, se rió entre dientes, he estado en su lista negra durante un par de semanas, pero lo superará. Vamos a llevarte a la pista. ¿Qué hay por ahí de todos modos? ¿Solo buscas pasar el rato? Solo, necesito un poco de aire, ¿quieres que me relaje contigo? Preguntó, haciendo una mueca mientras alborotaba los cortos mechones rubios de su nuca, me siento mal por todo el asunto de la cafetería, Datebayo. Eso no fue tu culpa, y ella no se lo reprochó, eran sus propios defectos los que la hacían sentir incómoda sentada donde habían almorzado, no algo que él hubiera hecho. Pepe, por favor no te sientas mal, es un poco difícil no hacerlo, ¿sabes? No es que no sepa lo tímida que eres, y aún así, supongo que en ese momento no estaba pensando demasiado, admitió, frunciendo el ceño. Prometo que no siempre soy un imbécil desconsiderado. No lo creo, negó ella, sacudiendo la cabeza y mirándolo con los ojos muy abiertos. De hecho, ella pensaba lo contrario. Naruto era amable. Pasó todo ese tiempo ayudándola a adaptarse a la escuela, incluso si él no era el niño que la alimentaba por la noche y por la mañana, para ella, sus pacientes esfuerzos con ella eran una prueba de su corazón compasivo. En serio, afirmó ella, arrastrando los pies, no creo eso en absoluto, es bueno saberlo. Él volvió a sonreír, provocando nuevamente esos aleteos en su vientre. Y no me importa si quieres venir conmigo a la pista, mintió, esperando que la oferta aliviara la culpa que él no debería sentir en primer lugar.
Genial, vamos, podemos caminar por la pista o puedo mostrarte el mejor lugar para pasar el rato detrás de las gradas. La diversión curvó sus labios, una risa escapó de su garganta, y no solía esconderse allí para no correr vueltas durante la educación física. Le gusta su apariencia y no le gusta estar sudorosa y sucia corriendo por la pista. Si alguna vez te cansas de correr, ese es el lugar al que debes ir, Tebayo. Pasaron 15 minutos en la pista, 5 identificando el escondite de educación física y 10 caminando por la pista central del carril circular marcado, Naruto charlando todo el tiempo, llenando sus oídos con el timbre áspero de su voz. A ella no le importaba su parloteo, sorprendentemente. De hecho, le resultó relajante escucharlo mientras se descomprimía emocionalmente en el campo abierto y relativamente tranquilo, entregando los rastros de pánico que aún le quedaban a los efectos calmantes del clonazepam y una brisa fresca. Cuando sonó la campana de la escuela para dar por finalizado el almuerzo, Hinata se sentía tranquila y serena, cansada pero capaz de terminar su día a pesar de estar raspando el fondo del barril de su tanque de energía. Naruto los condujo de regreso a la escuela y al flujo constante de estudiantes que se dirigían a los amplios pasillos de Ouran High. Hinata lo siguió, agradecida por su gran volumen, abriéndose paso fácilmente entre la multitud mientras se dirigían al quinto período. Una chica pasó junto a ellos justo antes de que tomaran la primera curva en uno de los pasillos que los llevaría a su salón de clases, interrumpiéndolos abruptamente. Sus llamativos ojos verdes se entrecerraron en una mirada penetrante que se dirigió hacia Naruto mientras pasaba furiosa, con el cabello rosa suave flotando como una bandera detrás de ellos mientras su veloz y agitada puerta la transportaba rápidamente por el pasillo. Hinata no la conocía, pero sabía de ella. Sakura Haruno, su profesora de aula, Yamato-sensei la llamó durante la asistencia. La exnovia de Naruto, sus compañeros de clase susurraron. Naruto nunca mencionó realmente a su ex, al menos no a ella, pero Hinata podía adivinar por qué, dado que su grupo de amigos estaba dividido actualmente entre hombres y mujeres, el equipo Naruto y el equipo Sakura, y aunque había un cruce regular entre los miembros, nunca se trataba de Naruto y Sakura. Si eso no fuera suficiente para llamar su atención, también estaba la especulación sarcástica sobre los detalles de su ruptura que circulaba por el rumor adolescente a su alrededor, rumores de que la ruptura no había sido muy agradable. Ella podía entender por qué él no mencionaba su relación anterior. Un pequeño grupo de chicas siguió el ritmo rápido y agresivamente brusco de la pelirrosa, chicas que Hinata veía todos los días entre su grupo de compañeras de clase. Las amigas que Naruto le decía que eran geniales siempre y cuando evitara ponerse en su lado malo. Ino Yamanaka, Karu y Ando y Tenten Tanaka le lanzaron miradas conmovedoras y prolongadas, pero más a la rubia que caminaba a su lado, susurrándose entre sí mientras aceleraban el paso para alcanzar a la adolescente de cabello rosado. No parecían enojadas, no como Sakura, pero sus expresiones faciales y lenguaje corporal no le parecieron del todo amigables. Ella miró a Naruto, preguntándose si él también lo había notado. Si lo hizo, no pareció preocupado ni molesto por el comportamiento, en lugar de eso, sonrió después del grupo y luego bajó sus dientes perlados hacia ella, lanzándole una pregunta como si no hubiera visto a su ex pasar junto a ellos con una mirada que seguramente podría despellejar la carne de los huesos. ¿Crees que Sarutobi-sensei va a hacer otro examen sorpresa hoy? Espero que no, el último fue brutal. Quería preguntarle sobre la situación, si había percibido algo fuera de lo normal, pero, eso sería un poco atrevido de su parte, y realmente no le correspondía hacer ese tipo de preguntas. Ella le respondió en cambio, esperando a que él se inclinara para escucharla mejor antes de decir. Pepe posiblemente, la última vez el SS Sensei destacó partes de su lección y cuando hace eso, nos pone a prueba SS poco después. Sus cejas rubias se alzaron hasta la línea del cabello, sus ojos cerúleos se abrieron con la comprensión. Tienes razón, lo hace, ¿por qué no me di cuenta antes? Murmuró, ahuecando su barbilla pensativamente antes de darle una flexión del labio izquierdo. Maldita sea, eres inteligente, Tebayo. Su estómago se apretó, pero no en un mal sentido. Era una sensación familiar ahora, una que sirvió como precursora de aleteos estomacales realmente agresivos y mejillas de tomate maduro. Hinata no estaba acostumbrada a los cumplidos y Naruto no era tímido a la hora de dárselos. En su segunda sesión de estudio fue cuando empezó a tirarlas a la basura, y esto realmente cobró impulso después de que sus siguientes 2 tareas de cálculo recibieran notas muy altas.
Ahora, todo lo que ella hacía parecía atraer sus elogios, desde las observaciones más simples hasta las piezas más grandes del rompecabezas que se le escapaban cuando abría un libro de texto de cálculo. Ella estaba empezando a creer que él realmente lo decía en serio, aunque sabía que no era cierto. Alguien inteligente no soportaría el abuso en silencio, dejando pasar oportunidades de correr o pedir ayuda. Alguien inteligente no viviría una vida regida por el pánico y el miedo mucho tiempo después de ser rescatado, ni tomaría pastillas en el baño de una escuela por algo tan tonto como sentarse incómodo en una cafetería llena de gente. Alguien inteligente no tartamudearía ni balbucearía como un idiota sin lengua como lo hizo ella. Ella no era inteligente, ciertamente no en lo que realmente importaba, pero fue agradable fingir que lo era cuando él la llamaba así, aunque fuera por un rato. Al acercarse a la puerta de su destino, la multitud comenzó a disminuir y la gente que reconoció se unió a ellos en el pasillo, muchos de los cuales eran sus amigos que había dejado en la mesa del almuerzo. Ella disminuyó un poco la velocidad, permaneciendo en la pista exterior del grupo que se estaba formando, evitando las miradas curiosas en su dirección, aunque le hizo un pequeño gesto a Naruto para mostrarle que no le importaba que la dejaran atrás mientras alcanzaba a sus amigos. Parecía que iba a decir algo, pero Kiba le puso un agarre agresivo y doloroso con un solo brazo alrededor del cuello, provocando una mueca de simpatía de ella a pesar del hecho de que Naruto no se inmutó. Lo que sea que el adolescente de pelo peludo y aspecto salvaje le susurró, eliminó la mirada molesta de sus ojos azules, atrajo por completo su atención y puso su ceño fruncido al revés. Sí, lo vi, se rió Naruto en respuesta mientras los otros chicos lo arrastraban, enojado y perra como un toro enojado, y no, eso no significa que ahora sea tu turno. Todavía somos un trabajo en progreso, Tebayo. Y por cierto, tampoco esperes que sea tu compañero cuando termine, ni siquiera yo soy tan imbécil como para cargar a alguien más contigo. Insultado por la respuesta, Kiba apretó su agarre, tirando del cuello al hombre más alto a través de la puerta del aula con el ceño fruncido. Kiba Inuzuka, deja de hacer payasadas y suelta a Uzumaki ahora mismo, gritó Sarutobi-sensei desde el interior de la sala, su voz áspera por el tabaco resonaba a pesar de su permanente y grave ronquera. Entren y tomen asiento, todos, hay trabajo que hacer y no hay mucho tiempo para hacerlo. Todos tienen una tarea importante esta semana y cuanto antes empecemos, mejor. Ese anuncio no captó particularmente su atención, y Ruzen Sarutobi siempre los estaba cantando villancicos en clase en un intento de utilizar cada segundo de su bloque de aprendizaje de 50 minutos para meter la mayor cantidad posible de la ciencia fundamental llamada física en sus maduras mentes jóvenes. Se separaron en direcciones separadas, Naruto empujó a Kiba y continuó hacia su escritorio al otro lado del aula y ella hacia la seguridad de su escritorio en la esquina trasera derecha. Con la cabeza gacha y la mirada fija en el suelo mientras los demás pasaban a su lado, Hinata encontró su silla y se sentó, dejando caer su bolso a su lado. Sacó su libro de texto mientras la clase se sentaba a su alrededor, luego miró la pizarra en busca de un resumen de la agenda del día. Se quedó congelada, mirando fijamente la pizarra mientras su corazón comenzaba a latir con dolor en su pecho. Proyecto grupal. Estaba escrito con marcador negro grande y en negrita justo en el centro. El día que ella temía finalmente había llegado. Al comienzo de su inscripción, Kurenai, el director, la administración superior y sus maestros se reunieron y acordaron darle algunas semanas para adaptarse y sentirse cómoda antes de que tuviera que preocuparse por grupos colaborativos forzados de aprendizaje o incluso por hablar en clase. Ahora parecía que su período de gracia había terminado. Una noticia inesperada que hizo que su mal día fuera aún peor. Sus ojos en pánico se volvieron hacia su maestro y sus oídos silenciados captaron los últimos fragmentos de sus palabras. 10 grupos de 3, anunció Sarutobi-sensei, arremangando la manga larga de su camisa bronceada para mirar su reloj, tienen exactamente 5 minutos para encontrar a sus compañeros, comenzando ahora. Sin dudarlo, sin pensarlo dos veces, sucedió, una búsqueda inconsciente de un ancla en un mar turbulento que se acercaba rápidamente. Sus ojos muy abiertos lo buscaron, atravesando rápidamente el océano de estudiantes que los separaba, una brecha que en ese momento se sintió 10 veces más grande que desde que encontró su lugar asignado en el rincón más alejado en su primer día en esa clase. Ya inclinado en su dirección en su silla, Naruto le sonrió, tranquilizador, como si hubiera percibido su agitación en el momento en que comenzó y ya estuviera preparado para calmarla. Hinata nunca había tenido a alguien a quien recurrir cuando el mundo a su alrededor se volvía aterrador.
Alguien dispuesto a acercarse y sacarla del ojo de la tormenta. Pero tal vez estaba más cerca de tener a alguien así de lo que jamás había soñado que estaría. Oye, Hinata, ¿quieres que seamos compañeros? Llamó Naruto desde el otro lado de la habitación, girando las cabezas en su dirección como había anticipado, con un cráneo de color chicle en particular que permanecía obstinadamente inclinado en la dirección opuesta. El hecho de que ella no mirara no solo era satisfactorio, sino extremadamente revelador. Siempre se asociaban para proyectos, incluso cuando se separaban. El patético tonto que estaba empezando a definir como su yo pasado, Naruto siempre se aseguraba de estar en su grupo para poder pasar esa cercanía forzada, tratando de descongelar un poco más rápido la indiferencia que ella siempre le daba. Funcionaba cada vez. A Sakura le gustaba cuando él estaba detrás de ella y rogando por atención, así que el hecho de que la pasara por alto y se uniera a otra chica, una a la que había estado siguiendo desde su ruptura, realmente tenía que enojarla, incluso más de lo que había dejado escapar la forma en que corrió por el pasillo antes. Si ella pensaba que esto era malo, él tenía más cosas guardadas para ella. Cuando terminara, ella estaría detrás de él y rogando por su atención. Su regocijo murió rápidamente cuando volvió su atención a su posible nueva novia. Mierda. Lo hizo de nuevo. Como si estuviera en el comedor de nuevo, ella estaba en el centro de atención junto a él, pero parecía tan aliviada de que él formara equipo con ella que eso lo dejó aliviado a cambio. No había mentido solo para fabricar una escena para que Sakura la viera o escuchara a través de chismes antes. Cuando insistió en hacerle compañía a Hinata en la pista, en realidad ni siquiera se le había ocurrido. Realmente se sentía mal al llamar tanto la atención sobre ella cuando sabía lo dolorosamente tímida que era. Necesitaba controlar eso mejor, pensar antes de gritar a través de la habitación o elegir un asiento de exhibición en el almuerzo. De todos modos no era necesario, Sakura no podía apartar los ojos de ellos incluso cuando él no estaba hablando ruidoso y obvio. Hinata asintió, aunque juntó las manos nerviosamente debajo del escritorio. Él frunció el ceño ante eso y suspiró en silencio. Ella realmente necesitaba tener más confianza. Una chica bonita como ella, con una figura como esa, debería ser más arrogante que Ino Kiba, así es como solía funcionar. Una presencia familiar y totalmente predecible se movió hacia el espacio justo sobre su hombro derecho. Hablando del idiota arrogante, pensó, poniendo los ojos en blanco. Oye Naruto, hagamos equipo, ¿no? Respondió Naruto, con la palma de la mano en el rostro agravado del perro babeante, empujando al pervertido Inuzuka hacia abajo en su asiento mientras tocaba el hombro del adolescente frente a él. Oye, si no quieres formar equipo. Dándose la vuelta en su asiento, empujando sus gafas circulares oscuras más arriba de su nariz, no puedo. ¿Por qué? Porque a Kiba le falta autocontrol con las chicas y si es capaz de emparejarse con una chica de nuestra clase, uno de nosotros tendrá que controlarlo. Shikamaru es demasiado vago, Lee se deja engañar fácilmente y tú ya estás emparejado con Hyuga-san, eso me deja la responsabilidad a mí. Shino tenía razón, alguien tenía que asegurarse de que las chicas de la clase A no le patearan las bolas en el estómago a Kiba. La única chica que no lo haría ya estaba en el grupo de Naruto. Vete a la mierda, Shino, ¿te parece que necesito una niñera? Gruñó Kiba, inclinándose sobre su escritorio. Shino, con cara estoica, se giró hacia su irritado amigo, se ajustó los lentes como siempre hacía cuando estaba a punto de enojar a alguien y respondió, sí. Hola, Uzumaki. La mirada de Naruto se giró en dirección a la llamada, arqueando una ceja rubia mientras observaba a tres adolescentes, Shinji Yoshida, Bunta Ayashi y Takao Abe, abrirse paso entre los estudiantes que se arremolinaban entre ellos. Tres chicos que nunca antes habían intentado ser sus compañeros de grupo, y él sabía que ahora tampoco lo estaban intentando. Eran bastante atrevidos al intentar meterse en su grupo en una táctica dolorosamente obvia para llegar a Hinata, sabiendo que Naruto era el favorito actual para su atención, un movimiento que apestaba a Kiba Inuzuka. ¿Necesitas un tercero para tu grupo?, preguntó Bunta, metiendo las manos en los bolsillos de sus pantalones uniformados y sacudiendo la cabeza para descubrir su cabello izquierdo, gris entre los mechones de color marrón arena que colgaban sobre su frente. Bunta ni siquiera está entre los 10 mejores de la clase, dijo Takao, ignorando la mirada que Bunta le lanzó, sus ojos oscuros tan oscuros como su cabello corto y cortado, sería una elección mucho mejor que él. Naruto apenas pudo evitar poner los ojos en blanco.
Apenas estás entre los 10 primeros, señaló Shinji, sus ojos color miel eran agudos y contrastaban con el verde profundo de su cabello largo y trenzado. Lo siento, chicos, Shikamaru es nuestro tercero, dijo Naruto a los 3 adolescentes con desdén, señalando al genio adolescente de aspecto somnoliento que descansaba su cabeza sobre los brazos cruzados sobre su escritorio detrás de ellos. No puede llegar más alto que el número 1, Datebayo. El anuncio fue seguido por gruñidos y ceños fruncidos de fastidio, pero sin una base sobre la que apoyarse, se retiraron. Naruto miró a Hinata. Estaba rodeada de unos cuantos chicos que no habían recibido el mensaje, ya sea ignorando o extrañando a los 3 adolescentes que él rechazó. Hinata era Hinata, sacudiendo su cabeza oscura agachada mientras los chicos intentaban conseguir un lugar en su grupo. Su lenguaje corporal era un rechazo más fuerte que cualquier palabra hablada. Naruto se puso de pie y se dirigió a dispersar a la multitud, sintiéndose como el portero personal de Hinata. Pasó junto a Ino, Karu y Sakura, acurrucadas juntas en el punto medio entre él y Hinata, obligándose a no mirar en su dirección, sabiendo que su indiferencia ardería peor que una mirada de suficiencia. El grupo ya está lleno, dijo Naruto al grupo, espantándolos como moscas. Tendremos que encontrar a alguien más, muchachos. Un coro de hombre y un murmullo lleno de rencor declaró que Uzumaki la entiende, he estado encima de ella toda la semana. Siguieron mientras los adolescentes seguían adelante, buscando a los últimos estudiantes que actualmente no estaban luchando por llegar al top 20 para asociarse con ellos. Una vez resuelto esto, Naruto centró su atención en un tercio de su grupo. Ella parecía nerviosa, pero afortunadamente no estaba al borde de las lágrimas como antes. Agarró el escritorio vacío de Shota Okamoto, que estaba justo a la izquierda de ella, lo arrastró más cerca de su escritorio y tomó asiento. Inclinándose hacia ella, dijo, Shikamaru es nuestro tercero, pero no te preocupes por él. Por lo general, duerme durante los proyectos grupales. Por lo general, le damos su parte y la termina solo. Sin embargo, es un poco loco, porque su parte siempre encaja perfectamente con lo que esté haciendo el resto del grupo, como si tuviera algún tipo de percepción extrasensorial o algo así. Es bastante extraño, Tebayo. Hinata asintió, luciendo aún más aliviada. Un compañero de clase permaneció sobre ellos por un momento, colocando una hoja de papel en ambos escritorios antes de pasar a sus vecinos. Naruto lo recogió y Hinata hizo lo mismo con su mirada periférica. En las páginas se imprimió una lista de los proyectos, 8 en total. 1. Comprender el sistema solar. Tarea: crear un modelo a escala del sistema solar. 2. La física de las ondas sonoras. Tarea: analizar los patrones de ondas sonoras producidas por diferentes instrumentos musicales. 3. Explorando el electromagnetismo. Tarea: construir un motor eléctrico simple o una grúa electromagnética. 4. La magia de la óptica. Tarea: investigar las propiedades de las lentes y construir un telescopio o microscopio básico. 5. Fuentes de energía renovable. Tarea: diseñar y probar una turbina eólica o un panel solar a pequeña escala. 6. La termodinámica en acción. Tarea: experimentar con motores térmicos o construir un modelo de refrigerador. 7. Estudio de la dinámica de fluidos. Tarea: investigar los principios de la aerodinámica a través de modelos de aviones de papel o experimentos en túnel de viento. 8. Fuerzas gravitacionales. Tarea: realizar experimentos para comprender el concepto de gravedad y aceleración gravitacional. 9. Análisis del movimiento de proyectiles. Tarea: estudiar la trayectoria de los proyectiles y los factores que afectan su trayectoria, como la resistencia del aire. 10. Levitación magnética. Tarea: crear un dispositivo de levitación magnética y comprender los principios detrás de él. El primero suena súper fácil, tarareó Naruto, volviéndose hacia Hinata con una sonrisa cómplice. Nuestro grupo elige primero ya que Sarutobi-sensei se rige por rango para este tipo de cosas. Fácil, Datebayo. Ella asintió con la cabeza siguiendo su plan, luciendo más tranquila de lo que la había visto en todo el día. Quizás un poco demasiado a gusto. Tenía los ojos un poco caídos, como si estuviera lista para echarse una siesta, y los hombros estaban relajados y sin tensión. Probablemente después de que empezara a hacer efecto la coma alimentaria del almuerzo. Aunque a ella le quedaba lindo. Ahora que todos tienen sus grupos y han leído la hoja de trabajo, recorreremos el salón y haremos que cada grupo elija un proyecto, anunció Sarutobi-sensei. Comenzaremos con los de mayor clasificación primero. Shikamaru Nara, tu grupo elige primero. El aula giró al unísono, concentrándose en el mejor estudiante de la escuela, que dormía en su escritorio.
Sarutobi-sensei suspiró. Al igual que algunos de sus profesores, el profesor de física estaba resignado a la incapacidad de Shikamaru para mantenerse despierto y, aunque le molestaba que un alumno se durmiera en clase, el anciano no podía negar que el más brillante de Uranhai no se estaba perdiendo nada. Todos sabían que Shikamaru podía enseñar esta clase tan bien, tal vez incluso mejor, que la mayoría de los profesores de la escuela. Al observar el aula, el instructor ligeramente molesto preguntó: ¿Hay alguien emparejado con Shikamaru? Naruto levantó la mano y luego señaló a Hinata. Somos. Muy bien, ya que Shikamaru está indispuesto, sigue adelante y elige un proyecto de la pizarra. Naruto le sonrió al anciano. Número 1, Jiji-sensei. La clase estalló en un coro de descontento, molesta porque el proyecto más fácil fue elegido en primer lugar. Uzumaki, retumbó su profesor por encima del ruido, fijando al sonriente adolescente con una mirada por la dirección inapropiada. Odiaría tener otra conversación con tus padres. Él también lo haría. Mamá lo estrangularía. Lo siento, sensei, se disculpó Naruto con una sonrisa descarada. Ahora, siguiente grupo. Durante los siguientes minutos, Sarutobi-sensei recorrió la sala en busca de la elección de cada grupo y, mientras continuaba su parloteo entrecortado, Naruto sintió que su bolsillo vibraba. Sus ojos azules recorrieron la sala y se posaron en su maestro. Sarutobi-sensei estaba de espaldas, escribiendo los nombres de los grupos junto a sus proyectos para escuchar. Rápido como una serpiente que ataca, con la facilidad que dan años de práctica, Naruto revisó su teléfono, casi disolviéndose en risas arrogantes mientras leía la línea de texto. Bubblegum-godes. Te cansarás de jugar a este juego tonto y no te devolveré tu triste trasero cuando lo hagas. No miró en dirección a su ex mientras escribía su respuesta, estaba demasiado molesto para fingir que no lo estaba. Naruto. No estoy jugando, estoy haciendo mis propias cosas. Tal vez deberías intentarlo, ya que tienes mucho tiempo libre para preocuparte por con quién estoy. Dicho esto, guardó su teléfono en su bolsillo y se inclinó para planificar su proyecto con Hinata. Ignorando el siguiente zumbido que golpeó su bolsillo.